Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Alternativa Práctica, donde estaremos abordando algunos temas que tienen que ver con la iglesia cristiana y lo que sucede a su alrededor, personas y personajes. Espero lo disfruten. Mi nombre es Jorge Gastelum. Muy bien, pues Pues vamos te a, agradezco mucho este privilegio, me siento pues honrado con esta invitación y sí, pues deseo que yo lo que les comparta les sea de utilidad y de inspiración. amén, Gracias. así va a ser, el maestro y pastor David Villanueva. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermano, y como dicen por ahí, vamos a empezar por el principio. Platíquenos su infancia y hasta el momento en el que usted siente el llamado al ministerio. Si fue un niño de iglesia, si no fue, aparte de si fue niño de iglesia, ¿cómo fue su encuentro con el Señor? Bueno, pues yo nací y crecí en la iglesia central de aquí de Hermosillo. Mi mamá se convirtió al año de casada, yo soy el quinto de 11, entonces pues ya tenía pues alrededor de 10 años de casada cuando yo nací. Mi abuela se convirtió primero. Ella, mi abuela tuvo que ver mucho con la conversión de algunas personas que después fueron pastores. Mi abuela tenía una casa de huéspedes y un restaurante. Por ejemplo, el hermano Isidro Deras, él era paletero y se ponía enfrente de la cafetería de mi abuela. Mi abuela lo evangelizó, después él se convirtió y fue pastor. Sí, te acuerdas, ¿no? De su nombre, hermano Isidro Deras, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi mamá se convirtió y entonces, pero se convirtió de buenas. Se casó a los 15 años. Ya le dije que cuando llegue al cielo la van a poner en disciplina. Entonces, ella fue muy fiel al Señor. Una mujer, todavía vive, afortunadamente, mi mamá, ¿no? Mi abuela hace Oh, mucho que murió. Pero yo recuerdo que a las 9 de la mañana todos los días nosotros sabíamos que mi mamá estaba orando. O sea, era intocable, ¿no? Estaba en su recámara orando y no había que molestarla para nada. Entonces, y también otra cosa que hacía muy seguido con nosotros es que celebrábamos el altar familiar. Vivíamos en la fábrica del Café Combate, ¿no? Aquí en la salida norte de Hermosillo, rumbo a Nogales. Y entonces, pues había mucha oportunidad para estar juntos, porque, bueno, no teníamos vecinos. Bueno, sí teníamos vecinos, pero eran los hijos de los dueños, ¿no? Y eran fresitas. Sí convivíamos con ellos, pero no tanto, ¿no? Entonces, mi mamá nos ponía a leer, por ejemplo, las grandes doctrinas de la Biblia de Evans. Desde niño andaban leyéndose que la propiciación y que la justificación, que la regeneración y puras de esas, ¿no? De repente le digo a mi mamá que cometía asesinatos pedagógicos, ¿verdad? Y leíamos, por ejemplo, el compendio manual de la Biblia de Halley, o la Biblia en cuadros para niños, o Manantiales en el desierto, que es un devocionario, ¿no? Y así, o sea, mi mamá nos cultivó mucho la vida devocional. Nos llevaba a la iglesia, mi papá se nos llevaba los domingos. No siempre, ¿verdad? Pero ya sea que nos llevara mi papá o nos íbamos en camión, eso de la Victoria a Tasajal, ¿no? sí, sí. O a pie, nos íbamos a la iglesia central. Entonces yo crecí en ese ambiente, pues, de palabra de Dios, de oración, etcétera. Entonces, pero me convertí a los 14 años, ¿no? Porque a los 12 años, ya que entré a la secundaria, pues qué oso, ¿no? Ser cristiano, ser aleluya. Y yo me acuerdo que cuando me preguntaban que si yo era aleluya o cholo, así le decía, ¿no? En aquel tiempo, yo decía, no, yo no, mi mamá. Entonces, yo me convertí en una campaña evangelística infantil que llevaron a cabo un coro de niños de la iglesia central que se llaman los Paladines de Sion. Entonces, era el verano del 76. Ese verano yo ya estaba en segundo, uh, perdón, en primero, ¿no? Primero o segundo de secundaria, me traiciona mi memoria, pero el asunto es que una chamaquita de ese coro me gustaba a mí. Yo no iba a la iglesia casi, pero como ella me invitó a la campaña, pues yo fui por quedar bien con ella. Y entonces me acuerdo que la tercera noche, o sea, yo fui miércoles, jueves y viernes. Y la tercera noche,
el director del coro se llama Isaac Otón. Isaac está casado con Cecilia Espinosa. Ceci es hermana de Paco, de Luis Enrique y de Manuel Espinosa. ¿Okay? Entonces él predicó y fue cuando yo me convertí. Era el viernes del 23 de julio de 1976. Y entonces mi papá había sido muy estricto con nosotros y él decía que debíamos estar en la casa a las 9 de la noche. Y yo, generalmente yo fui en la casa de niño, a mí me decían el niño modelo, porque siempre andaba barriendo, trapeando, sacudiendo. O sea, nunca me peleé, por ejemplo, con los compañeros de la escuela. Siempre era como camarada, no amigo. Todos me querían, me respetaban y todo. Pero no había nacido de nuevo, ¿verdad? Fue hasta esa vez que nací de nuevo. Y entonces, pues, aunque yo no era ni mal hablado, ni peleonero, ni nada, sabía que no era salvo. Y entonces, en esa ocasión que predicó, pues, el hermano Isaac, el viernes que te digo, en la campaña infantil, fue que yo recibí a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Pasé al altar, eso fue en la iglesia central. Sí. Pasé al altar y le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Me acuerdo que sí, lloré mucho, no era malo, pues, pero sabía que era pecador, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces me sentí libre y me acuerdo, pues, que cuando yo terminé de orar, sonó la sirena de los bomberos que está a una cuadra o dos de la iglesia central. Por muchos años, a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche, sonaba la sirena duraba un minuto para decir son las 8 de la mañana o son las 9 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como mi papá tenía la ley no escrita, bueno, no escrita, pero sí bien marcada, de que íbamos a estar a la casa a las 9 de la noche, pues yo me levanté, sonó la sirena y salí corriendo de la iglesia central a la casa. Son como 22 cuadras. Y entonces llegué, pues eran como las 9:15, yo creo, más o menos, y mi papá estaba en la sala de la casa y mi mamá estaba al lado de él. Entonces, cuando yo entré, no, pues mi papá me regañó. Él decía, el que no se porte bien, le voy a dar una enjabonada. Era la expresión de él, una enjabonada es una regañada. Y me pegó una enjabonada. Y entonces yo volteaba a ver a mi mamá así como queriendo decir, oye, mamá, pues defiéndeme, ¿no? Pues fui a la iglesia o algo. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, él es tu padre y lo tienes que obedecer. A la torre, ¿no? Entonces, pues ya me fui a la cama bien enjabonado. Enjabonado por fuera, ¿no? Metafóricamente, pero por dentro también. O sea, me sentía feliz y todo, porque me había convertido. Entonces, al día siguiente fue que le dije a mi mamá, mamá, me pasó esto, ¿no? Y mi mamá andaba toda realizada, ¿no? Yo fui el primero de mis hermanos que se convirtió. Wow. Y entonces empecé a servir a Dios, pues con el coro. De niño le pedí chance al director. O sea, también le platiqué de mi experiencia y todo. Y entonces el coro ya estaba hecho, pues ellos me sentían a mí como si fuera un intruso, porque era un coro que ya habían grabado disco. Habían grabado discos y entonces yo era para ellos un intruso. Batallé para que me aceptaran y era de los mayorcitos, ¿no? Me convertí a los 14 años y pues como te digo, eran los mayores. Los otros eran de 8, 9, 10, así, ¿verdad? Bueno, el asunto es que con ese coro yo tuve la oportunidad de estar 2 años porque se desbarató, ¿no? Después de 2 años y quedó lo que se le llamó el conjunto de los paladines. Ese conjunto, pues eran 7, bueno, 7 conmigo y también grabaron un disco. Yo no cantaba ni tocaba, ¿no? Lo que yo hacía era como maestro de ceremonias de ellos. O sea, ellos cantaban y yo entraba entre himno e himno para como dar como haz de cuenta como que era una cantata, ¿no? O sea, cantaban ellos, entraba yo, ellos yo, tú. Y entonces eso lo hacía Isaac, cuando él era el director del coro, él hacía eso, entonces como que le agarré la onda, entonces ya que estuvo el conjunto, pues le entré. Y entonces eso fue pues a los 16 años. Me convertí a los 14, estuve 2 años con el coro de los niños, de los paladines, y estuve con el conjunto. Y entonces resulta que andando con ellos en un verano, era el verano del 78, el hermano Griffin vivía en Nogales, Arizona. No sé si tú te acuerdas de él o supiste, pero los hermanos de Nogales deben de acordarse del hermano Griffin. Él vivía en Nogales, Arizona. No sé cómo conoció a los paladines y los quería mucho.
y los quería tanto que cuando venía Hermosillo, yo recuerdo que les traía regalos. Entonces, un verano él consiguió un camión de esos escolares, ¿no? De amarillos, con letras negras, lo compró, lo rentó, no sé, pero nos llevó a todo el sur de Estados Unidos. Wow. Anduvimos con él 5 semanas. Andaba la hermana Célida Espinosa, que es la mamá de Luis Enrique y de Manuel. Emanuel era un niño de brazos. Tenía alrededor de un año el Emanuel cuando fuimos. Y entonces lo que hacíamos, él hizo como un calendario, ¿no? Anduvimos con él, por ejemplo, pasamos por Arizona, Nuevo México, Texas, y luego por Arkansas, Kansas, llegamos a Georgia, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que hay un lugar en Georgia que es costa, que se llama Savannah. En Savannah, Georgia, era un sábado en la tarde, fuimos a cantar a una iglesia. El hermano contactó iglesias de diferentes denominaciones y la mayoría eran iglesias muy bonitas, muy grandes, y ya ves que las butacas o las bancas eran del color de la alfombra, ¿okay? Sí. El acoginado de las bancas, muy bonitos. Entonces, un sábado en la tarde, en esa ocasión de ese viaje, llegamos a una iglesia y la iglesia eran como las 6 de la tarde más o menos, Sí. Y la gente llegó a la iglesia, una iglesia muy bonita, pero llegaron en short, en guaraches, en camiseta de tirantes, mascando chicle, y así, ¿verdad? O sea, se me hizo a mí raro. Y entonces estábamos cantando varios himnos. La que ahora es esposa de Luis Enrique, la Nilda Aldama, hija del hermano Enrique Aldama, ella sabía inglés, entonces ella decía, o sea, ella la hacía como maestra de ceremonias, y también Coti es hermana del hermano Abel Sánchez. Okay. Ellas fueron con nosotros y ellas la hacían de intérprete, pues. Total que estábamos cantando ese sábado en Savannah, en una iglesia en Savannah, y yo veía que la gente nos veía como si fuéramos un espectáculo, un show, ¿no? O sea, mexicanitos vinieron a cantarnos en español y una persona les traducía lo que nosotros decíamos. Entonces me empecé a sentir mal porque sentía que nos veían como un show, un espectáculo, pero que no les interesaba el mensaje. Entonces fue allí que yo empecé a sentir como una carga muy fuerte, muy grande, y empecé a llorar. Y no, o sea, ya no pude cantar, estaba llorando, derramando muchas lágrimas. Terminamos de cantar, pues nos sentamos, pues yo me quedé en la banca y yo me acuerdo que como era cojinada de color azul, clarito, pues la dejé mojada. Y escuchaba que los paladines decían que yo estaba llorando porque mi papá no se había convertido, porque cada ocasión que había oración, yo me acuerdo que decía, vamos a orar por mi papá para que se convierta. Pero no, o sea, realmente no supe qué me pasó allí. Entonces me acuerdo que más o menos como 5 o 6 meses después, hubo una reunión, un culto de hombres en la iglesia central, era los martes en aquel tiempo. Sí. Yo había ido a visitar a Paco y a Luis Enrique a su casa, ellos vivían aquí cerca del Seguro Social de La Juárez, Sí. y entonces eran como las 6:30 por allí, y llegó el hermano Espinosa, el hermano Francisco, el papá, había sido pastor, o sea, bueno, él trabajaba con el gobierno, trabajaba en la Secretaría de Educación Pública. Por varios años él era el director, o no sé cómo se llama, de telesecundarias. Y entonces viajaba mucho el hermano, y me acuerdo que él llegó de un viaje de su trabajo de la telesecundaria, cenó y terminó de cenar y se subió al carro otra vez, el carro que tenían en ese tiempo, y le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿A dónde va? Dice, voy a la iglesia, era un martes. Y le digo, ¿cómo que va a la iglesia? Pues sí, voy al culto de los hombres, amigos de Dios se llamaban en aquel tiempo. Sí. Entonces le dije, oiga, pero si usted va llegando, o sea, que como que merece descansar o algo, ¿no? Y entonces él me dijo, no, es que al cuerpo entre más le das, más quiere. Dice, no, yo voy a la iglesia. Y lo vi muy decidido al hermano. Yo le dije, pues me voy con usted. Era culto de hombres, ¿no? Pero yo era un chamaco, tenía 16 años más o menos. Pero bueno, me fui con él. Entonces, en ese culto, el hermano Juventino Sánchez, que era el pastor en ese tiempo de la iglesia central, hizo una dinámica con los hombres. En ese culto estaba Abner Escobar, el que ahora es pastor de la Nueva Hermosillo. Entonces, la dinámica consistía en que eran de grupos de 2 personas, ¿no? Una pareja, y entonces se trataba de que le platicáramos alguna experiencia que hubiéramos tenido con el Señor. Entonces yo le platiqué a Abner lo que a mí me había pasado en Savannah, Georgia. Entonces Abner, me acuerdo que me escuchó, él no era pastor, pero sí era muy buen predicador, ¿eh?
predicaba muy bien, yo la admiraba mucho. Bueno, no lo podía evaluar homiléticamente, no, porque yo no sabía homilética, pero me gustaba mucho cómo lo hacía. Y entonces yo me acuerdo que cuando terminó la plática, Abner me dijo, oye, eso es un llamado al ministerio. Y yo le dije, no, 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 yo no quería eso, pues. Sí había pensado de que él iba a servir al Señor, pero en la iglesia local, siguiendo las indicaciones del pastor. Entonces, eso fue más o menos en marzo y más o menos al mes, en abril, fue la convención territorial. En ese tiempo todavía las convenciones eran, o sea, el noroeste era un solo territorio y entonces todavía eran Obregón, pues desde Tijuana o Ensenada hasta Mazatlán, ¿no? Era el noroeste. Y fui a la convención con mi familia y en aquellos años la convención era en la Arena Coliseo. Después se fueron al Tomás Oro Gaitán. Pero en esa ocasión, pues que fui, era en la Arena Coliseo y era una costumbre, no sé cuántos años duró, pero los sábados la costumbre era que la convención en la mañana nos íbamos a retiros. En esa convención, pues el sábado predicó el hermano Pablo Contreras a los jóvenes y él habló acerca del llamamiento al ministerio. Entonces, lo que yo había sentido en Savannah, Georgia, en el verano anterior, ahí lo volví a experimentar. Y dije, sí, tiene razón, Abner, lo que me dijo, es un llamado. Y dije, no, no, señor, yo te quiero servir, pero en la iglesia local, en lo que el pastor me diga. Pero bueno, tuve una lucha allí y al final, pues pasé al altar. O sea, bueno, no era altar, ¿verdad? Porque era pura arena. Me acuerdo, estaba en la arena allí y pasé y le dije al Señor que sí, que le iba a servir. Entonces, pues, yo estaba en segundo de preparatoria y quería entrar. Yo estaba aquí, la preparatoria era, bueno, estuve en el CECIT 26, pero después fue el Cebatis 11. Y entonces pasaba por aquí, por el seminario, intencionalmente, porque me gustaba ver. Y me tocaba ver en ese tiempo, pues, a los de Berea. Y yo me tocaba a veces ver que estaban jugando, que estaban barriendo y cosas así, ¿no? Y qué loco, ¿no? Pero yo deseaba estar aquí. Y total que, bueno, sí terminé la preparatoria y entonces, para poder entrar al seminario, pues porque el seminario nació en el 79 y yo terminé mi preparatoria en el 80, o sea, me tocó entrar a la segunda generación. Wow, usted es de la segunda generación, La entonces segunda, de sí. Cedini. Sí. Entonces, pero yo ya pasaba por aquí, cuando iban haciendo pues el seminario. Sí, sí. Entonces, pues entré aquí, haz de cuenta pues con la oposición de mi papá, porque él no quería que fuéramos cristianos y tampoco menos, ¿no? Que fuéramos ministros. Pues sí. Y bueno, yo fui el primero de mis hermanos que me convertí y también fui el primero que el Señor me llamó y que decidí servirle, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Gabriel, mi hermano, es pastor en Chihuahua. Wow. Joel, mi hermano, pues él dice que no es pastor, pero yo digo que sí es, en Camino Nuevo, aquí en Hermosillo. Para mí, desde mi punto de vista, por todo lo que hace Joel, él es el brazo derecho de Ovidio Enríquez, ¿no? El pastor de Camino Nuevo aquí en Hermosillo. Y así mis hermanas casi siempre están involucradas en el ministerio infantil, o en la alabanza, o en los sugieres, o algo, ¿no? O sea, mis hermanos, pues, han demostrado que aman al Señor y que le sirven, ajá, en alguna área, ¿no? Oiga, hermano, Mande. Y estando en el seminario, bueno, aparte de realmente encontrar su vocación, ¿no? De servicio, encuentra también a su esposa, ¿no? Ahí en el seminario. Sí. Y platíquenos un poco qué es lo que sucede una vez que se casa, ya cuando conoce a su esposa y se casa, y qué es lo que sigue después del seminario, qué es lo que hace usted, ¿se va a pastorear o qué es lo que continúa haciendo? Bueno, o sea que resulta que cuando yo entré al seminario, yo era maestro de los niños, había sido maestro, bueno, ya había sido maestro de los niños y maestro de los jóvenes, y me había puesto también de líder juvenil en la iglesia central.
Entonces, ya que entro aquí, me piden que siga sirviendo y yo estuve 4 años aquí, mi generación fue de 4 años y los 2 primeros estuve sirviendo en la iglesia central y los otros 2 estuve en el territorio, me nombraron líder juvenil territorial. Okay. Entonces, cuando yo gradúo, haz de cuenta que empecé con las vacaciones porque me puse a trabajar en una papelería del mayoreo. Resulta que pues hubo un malentendido y entonces tomé esta decisión de trabajar en una papelería del mayoreo. Y entonces solamente estuvimos ahí 2 años y después de esos 2 años nos reintegramos al ministerio. Estuvimos sirviendo aquí en el Instituto Berea, empezamos o reiniciamos sirviendo en el Instituto Berea. El hermano Abel Sánchez, que era el rector en ese tiempo y también supervisor en el noroeste norte, ya era noroeste norte, nos invitó a trabajar. Y Marta y yo estuvimos sirviendo pues en el Instituto Berea por 5 años de maestro, y Marta era bibliotecaria además y yo estuve 5 años de tesorero. Okay. Entonces, después de eso, bueno, los 2 años que no estuvimos ministrando, nos estuvimos congregando en la iglesia que ahora se llama de los Álamos. En aquel tiempo le decían Adolfo de la Huerta. Y yo era maestro de los adultos y Marta era la maestra de los niños. Le ayudábamos a la hermana Melba de la Carra. Y entonces, 2 años estuvimos así y luego ya empezamos a servir acá y duramos 5 años en el Ministerio de la Educación. Fíjate que cuando yo pues que terminó el coro de los niños, yo me acerqué al hermano Juventino, pastor de la iglesia central en aquel tiempo, y le dije, pastor, pues yo le quiero servir al Señor, o sea, en la iglesia local, sin saber que iba a tener un llamamiento más adelante, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo en qué le quiere servir? Y yo le dije, bueno, pues yo creo que dando clases. Y le dije, ¿a qué grupo? Pues yo creo que a los niños. ¿De qué edad? Pues yo creo que de los 8 a los 10 años. Hecho, me dijo. Entonces, al domingo siguiente, él me llevó, ya ves que la iglesia central tiene aulas, pues, para la escuela dominical, me llevó al aula de los niños de 8 a 10 años, me presentó con ellos y me dejó. Y ya. O sea que yo pensé que iba a la vieja tener... usanza, ¿no, hermano? De que ráscate con tus propias uñas. Yo pensé que me iba a capacitar o algo, pero no, me mandó a la guerra sin armas. Y bueno, y también despuésito de eso, me nombró pastor de la iglesia infantil. Formó un equipo el hermano y en ese equipo estaba la hermana Melba, era parte del equipo. Y lo que hacíamos es que salíamos a la hora de la predicación. Salíamos con los niños a lo que era el comedor, pues antes ahí de la iglesia central. Y los niños dirigían, los coordinábamos pues, para que ellos dirigieran, testificaran, etcétera. La mayoría de las veces yo les predicaba, pero les predicaba usando mopeds. Yo tenía un niño y una niña y eran triálogos, ¿no? O sea, yo hablaba con el niño, con la niña, y generalmente eran cosas que yo veía con ellos. Como yo les daba clases a los niños de 8 a 10 años, si yo veía detalles, por ejemplo, del orgullo, de la envidia, así pues del rencor, etcétera, de eso eran los triálogos. Nunca los escribí, nunca se me ocurrió, ¿eh? Ahora me doy topes contra la pared, los hubiera escrito o algo, pero así me tocó varias veces. También los poníamos a predicar a los niños, ¿eh? Que aventado, ¿no? Bueno, ellos hacían lo que podían. Entonces, estuvimos sirviendo, pues, como después de casados, aquí en el Instituto Berea de Maestros y de Marta, como te digo, de bibliotecaria y de tesorero. Entonces, resulta que en ese tiempo, el hermano Francisco Jiménez, que era el rector, me pidió que fuera a capacitarme a Cleveland, Tennessee, a la Escuela de Teología. Y yo tenía miedo de ir, pero fui. Fui y gracias a Dios que fui, ¿verdad? Porque yo le tenía miedo principalmente al inglés, porque no sabía inglés. Sabía de la prepa, ¿no? Pero pues ya habían pasado varios años y la prepa no era muy buena, que digamos, en cuanto a la materia del inglés. Entonces, pero allá aprendí a golpes, ¿no? Se puede decir. Y entonces le doy gracias a Dios por ese privilegio, porque aunque yo le busqué formas de evitar ir, estoy muy contento de haber tenido ese privilegio, ¿no? Me acuerdo que en la escuela de teología, ellos a la hora de las graduaciones, ellos tienen 3 ocasiones especiales. Una es la última capilla y luego
un servicio de honor, le llaman ellos, y luego ya la graduación. Okay. Son en diferentes fechas. Entonces, en la última capilla, me pidió el rector de ese tiempo, el hermano Cecil Knight, que cantara perdón, en el testimonio me pidieron que diera un testimonio de mi experiencia en la escuela de teología. Entonces, yo lo que hice fue que lo escribí en mi inglés mucho y le pedí a Noel Burgueño, Noel es hermano de Fidencio, que me revisara el escrito, y me lo revisó, me hizo sus correcciones y después yo lo leí. Me dijeron, usted va a dar un testimonio de 3 minutos, me dijeron, porque era un testimonio de un americano que representaba a los estudiantes americanos, un testimonio de una mujer que representaba a las mujeres y el testimonio mío que yo representaba a los internacionales, era la palabra que usaban ellos, los internacionales, pero la consigna era 3 minutos, órale. Entonces, en esos 3 minutos, pues hasta preparé, lo ensayé y todo. Y entonces yo me acuerdo que leí mi testimonio. Por ejemplo, yo les decía, antes de venir aquí, por ejemplo, yo solamente predicaba sermones temáticos, pero ahora después del curso de predicación expositiva, quiero decirles que voy a predicar sermones expositivos. Antes de venir aquí, por ejemplo, yo pensaba que la cultura mexicana era la mejor, pero ahora que conozco culturas de muchas partes del mundo, me doy cuenta que no hay culturas mejores ni peores, sino simplemente culturas diferentes. Que antes de venir aquí, por ejemplo, a mí se me estaba olvidando lo que era o lo que significaba ser un estudiante, pero ahora les prometo que no se me va a olvidar. Y así, ¿verdad? Hice un contraste de quién era yo antes de llegar a la escuela de teología y lo que pensaba que iba a ser después. Y me acuerdo que varios internacionales, bueno, casi todos se pararon cuando yo terminé de hablar y aplaudieron. Y parece vanagloria, pero no es testimonio. Sí. El testimonio duró 3 minutos. O sea, les gustó mucho. Y al presidente, el hermano Cecil Knight, presidente le dicen allá, o le decían, no sé si todavía, pero en ese tiempo así le decían, me lo pidió, como lo traía escrito, me dijo, hermano David, quiero que me des ese testimonio escrito porque lo vamos a poner en el periódico de la escuela. Wow. Y sí lo pusieron. Bueno, lo resumieron, ¿verdad? Pero lo pusieron allí. Entonces, en el servicio de honor me pasó que yo no sabía eso, que en el servicio de honor era para dar reconocimientos a estudiantes que hicieron algo notable. Y entonces, resulta que yo estudié mi especialidad o mayor, le decían en aquel tiempo, fue educación cristiana. Y entonces yo para tener o sea, mi mayor debía tomar 6 cursos de educación cristiana con los Jones, que es Jackie y Cheryl Jones. No sé si has oído hablar de ellos. Sí, todavía están dando clases los hermanos. Okay. Los dos tenían su doctorado, su PhD en educación, y tomé clases con ellos. Y el problema, entre comillas, de los hermanos Jones es que eran bien apaches para pedir lecturas y ensayos. Ellos le llamaban reflection paper. O sea, leías un libro y tenías que hacer una reflexión. Y entonces, pues, a la torre, ¿no? Leer un montón. Y, o sea, yo sentía que pensaban ellos que la materia de ellos era la única que llevaba. Y bueno, ni modo, hice lo que pude. Y entonces hay una asociación americana de educación cristiana que tenía como un trato con ellos, que las personas que tomaran 6 cursos con ellos le daban un reconocimiento. Yo la verdad no sabía eso, lo supe hasta el día del honor service, de que, y éramos pues mis compañeros, ¿no? Que llevamos la especialidad de educación cristiana, es que había la de consejería, la de misiones, la pastoral y la de educación cristiana. Y en las demás había un buen número de estudiantes, pero en la educación cristiana había bien poquitos. Yo no sabía por qué. Después supe que había muy poquitos porque los Jones eran bien apaches para pedir tareas. Le tenían miedo. Sí, le sacaban al bulto. Ok, entonces en ese servicio de honor, pues me mencionaron a mí éramos 6 que llevábamos esos 6 cursos, pues me dieron un reconocimiento. En la graduación me tocó el privilegio de cantar. Es que en una capilla, que hubo un programa especial de misiones, alguien supo que yo le entraba a cantar ranchero y me pidieron que cantara ranchero. Y Noel Burgueño me tradujo, o sea, yo canté en ranchero, en aquel tiempo todavía se usaban el acetato. Los hermanos me estaban escuchando a mí, pero estaban viendo en acetato
proyectado en la, no, La en la pantalla de la capilla, letra de inglés. la letra del himno. Y la raza pues se prendió, ¿no? Con la música mexicana, aunque estés en otro lado del mundo, pega, ¿no? Entonces el presidente me dijo, hermano David, quiero que en la ceremonia de graduación usted cante, pero mire, aquí el consejo no quiere que cante ranchero, me dice. Quiere, como es una ceremonia más formal, ellos quieren que usted cante, pero algo más calmado, ¿no? Me dice, no canta otro estilo, pues puedo cantar alguna balada. Entonces me dijo, mire, quiero pedirle que la cante, pero una parte en inglés y otra en español. Y entonces hasta mira, eso fue porque los gringos son muy celosos en sus programas, en sus graduaciones. Los estudiantes no participan para nada, solamente pasan cuando los llaman, les mueven ahí el birrete, le dan su papel y ya. Y entonces en mi graduación, lo que sucedió fue que el que iba a cantar, haz de cuenta, por ejemplo, que el Marcos Huito, el Danilo Montero o el Jesús Adrián Romero de aquel tiempo iba a ir, pero algo pasó y les anunció más o menos como una semana antes de que no iba a poder ir. Entonces fue que me habló el hermano Cecil Knight y me dice, hermano David, queremos que cante usted, y me explicó. El que iba a venir y queremos que usted cante, pero que cante no ranchera, sino más bien como balada o algo así, en español y en inglés. ¿Cree que lo puede hacer? Dije, ah, caray, pues yo creo que sí. Y entonces me acuerdo que me aprendí a Dios sea la gloria, ¿no? En inglés, una parte y otra en español. Y entonces, pues la ensayé y todo. Y sí, tuve ese privilegio. Había una hermana que trabajaba en la escuela de teología, se encargaba de los cuartos de los estudiantes. Y ella se llama Joya, en inglés, ¿no? Jewel, algo así. Entonces, esta Jewel no quería los internacionales, era bien tremenda. Entonces, cualquier cosa que a mí se me ofrecía que tenía que ir con ella, yo ya sabía que me iba a regañar. Por algo, ¿no? Que, por ejemplo, que se me acabó el gas o que algún detalle con la estufa, de lo que fuera. Iba con ella, me regañaba. Pero bueno, yo la dejaba hacer. Pero cuando terminó la graduación, me acuerdo que ella se me acercó llorando, Jewel. Me dice, hermano David, yo quiero pedirle perdón. Wow. Yo sé que no, yo no tuve la mejor actitud hacia usted, pero vi o escuché su testimonio en el servicio, en la última capilla, vi que le dieron un reconocimiento en servicio de honor y me di cuenta que usted cantó en la ceremonia de graduación. Dice, ningún estudiante en la historia de la Escuela de Teología ha tenido una participación más que lo que pasa, ¿no? Que le muevan el birrete y el papel. Entonces me dijo, no sé, me dice, no entiendo cómo sucede eso, pero mis respetos y mi cariño y que no sé qué. Está llorando la Yui ahí. La gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios, amén. Otra cosa que me pasó ahí fue que hice mi tesis, pues ellos le llaman Senior Theological Project Paper. Ok. Y entonces investigué desde el principio qué querían y cómo lo querían. Y entonces busqué formas de que las tareas que yo hacía me sirvieran. Para ¿sí? la tesis, sí, claro. Para la tesis. Entonces, porque los muchachos pues normalmente no gradúan, o sea, cuando gradúan no se titulan, es raro. Entonces, cuando yo terminé mi tercer semestre, pues entregué mi tesis, mi advisor, le dicen ellos, mi asesor, era el hermano James Beatty. Él sabía español muy bien y entonces hice el acuerdo con él de que yo haría mi papel en español. Y hablé acerca de la educación cristiana porque eso fue mi mayor, pues mi concentración. Sí. Y entonces me la aprobó. Y entonces yo la llevé al comité de misiones porque misiones me becó. Se llamaba Benjamin McGlamery, el coordinador de misiones que se encargaba de los estudiantes que becaba misiones. Y entonces se la llevé y se la entregué. Le dije, aquí está mi tesis, haz de cuenta, fue en enero, yo graduaba en julio, en enero se la llevé y se sorprendió. Me dice, ¿qué es esto? Dije, pues es mi tesis. Y entonces, no lo puedo creer, me dijo. Eso nunca ha pasado aquí. Siempre pasan años y años y no se titulan. Bueno, yo no me estaba titulando todavía, estaba entregando el documento y ya estaba aprobado, nada más que estaba en español. Entonces, McGlamery me pidió, me dice, hermano David, quiero que camine la segunda milla. Sí, le dije, ¿de qué se trata? Quiero que la haga en inglés. A la torre, no, pues imagínate. Pues ni modo, la hice en inglés. Y la terminé en marzo más o menos. Y entonces, o sea, haz de cuenta que para marzo ya estaba leída, corregida, aprobada, sellada, todo. Y me preguntaron, ¿cómo lo hiciste?
Le dije, bueno, yo averigüé desde el principio qué querían y cómo lo querían. Y busqué Claro. formas que las tareas que me dejaban me sirvieran para ello. Me dijo, ay, eso nunca había pasado aquí. Ah, pues no contaban con mi astucia, les decía. Sí, oye, hermano, ¿en qué año fue eso? Cuando se Eso gradúa y fue ella? yo gradué el 93, estudié del 93. 91 al 93. Muy bien. Todas las personas becadas por misiones les pedían que hicieran la maestría en divinidades, que fue lo que yo estudié. Es un Ujú. programa de 3 años, pero nos piden que lo hagamos en 2. Ah, ok. Nos piden que llevamos materias de más para terminar, o sea, el tercer año hacerlo en 2, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces, y o sea, no son muchas las materias, lo que pasa es que te piden un montón de cosas. Yo vivía, Ujú. de cuenta, vivía en la biblioteca o vivía en el cuarto de estudio y lo que hacía es que solamente 1 hora en la tarde se le dedicaba a Marta de los Cuates porque ellos estaban muy chiquitos. Ok. Cuando llegamos allá ellos tenían 1 año y medio y cuando terminamos ellos tenían 3 años y medio de edad, eran niños Eran sus pequeños, bebés. Y bebés. regresando a acá a Hermosillo o al seminario, pues sabemos nosotros que de ahí a la fecha, excepto el tiempo que pastoreó en la primera de Palo Verde y en Tijuana, pero todo el tiempo lo dedicó a la educación, al seminario y a Monterrey, allá en Gilgal. Sí, Eh, y díganos, ahorita, en este tiempo, eh, ¿cómo surge la idea de formar una iglesia, la iglesia de misión? uh-huh. Y qué es lo que está haciendo a la par de ello, ¿no? Porque está en el seminario todavía, ¿verdad? Ahí, Sí. dando clases y participando en las áreas que siempre lo vemos participar ahí. Pero díganos, ¿cómo surge la idea de formar la iglesia? ¿Y qué es lo que Pues están haciendo ahorita, ¿no? sí, mira, o sea que sí, sí, sigo dando clases aquí y soy encargado de la vida estudiantil, y también de la editorial todavía, Sí, la sí, de la producción, editorial. y además, pues, emisión, es una locura, ¿no? O sea, como 3 cosas, yo le digo, anda en la triple E, la E de la escuela, de la editorial y de emisión. Bueno, por muchos años yo siempre le expresé, por ejemplo, a don Regino Palazuelos cuando era superintendente, a Francisco Jiménez cuando fue superintendente, así que yo quería ser pastor. Sí, Y don Regino, se lo dije tanto a don Regino que, por ejemplo, llegó un momento que me dijo, bueno, ¿qué tú no crees que la educación es un ministerio importante? Pues sí, sí creo que es importante. ¿Y por qué no quieres? Le digo, no es que no quiera hacer, lo que pasa es que mi corazón está en el pastorado. Dice, no, 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 no. Marta y tú son maestros y aquí se van a quedar. Ah, bueno. Y pues yo era obediente o tonto, no sé, pero le hice caso, ¿no? Pero, o sea, nunca se me quitaron las ganas de ser pastor. Y bueno, por ejemplo, cuando estuve en el Palo Verde, ¿no? Pues yo andaba todo realizado, ¿no? sí, Encantado de la vida. Y también en Tijuana. claro. Entonces, y resulta que, bueno, regresamos aquí en el 2010 y el David, mi hijo, pues andaba con la inquietud, él también tenía la inquietud de ser pastor, pero él decía, yo quiero fundar una iglesia, yo no quiero que me den una iglesia hecha, yo quiero desde cero levantarla. Yo decía entre mí, está loco, no, ¿cómo le va a hacer? Entonces, llegó un momento en que él estuvo trabajando pues en la iglesia central y desde el principio pues que él empezó a trabajar ahí, él dijo que iba a estar un tiempo porque Esa era la visión. sí, su plan de vida era fundar una iglesia y trabajó bien, ¿no? Le echó Sí, muchas claro, ganas, sí, hizo equipo ahí con los pastores, etcétera, sí, ¿verdad? Pero llegó un momento de que, de emigrar. porque estuvo 5 años, pues, y Ujú. entonces ya le había dicho al hermano monje de que ya Él iba a en este emigrar. verano iba a salir. Entonces, el David es como muy aventado, muy arrojado, y era marzo del 2019, llegó a la casa con nosotros y nos dijo, papá, mamá, pues quiero decirles que ya renté un local que me está costando 10,000 pesos mensuales, va a estar desocupado por 3 meses porque pues marzo, abril, mayo, yo dice voy a empezar a trabajar ahí en junio. Así que si se animan, ahí está el local y si quieren, pues pueden buscar gente para que se congreguen. Es un local pequeño. Nos volteamos a ver Marta y yo y dijimos, sí, sí queremos. Y ahí Y, empezó la aventura de misión. o sea que
Este, pues, hablé con el hermano Noeno, que estaba de rector aquí. Le dije, hermano, pues aquí está una oportunidad. Yo te prometo que no voy a descuidar aquí. No sé cómo le voy a hacer, pero no voy a descuidar. Hablé con Carlos Castro como supervisor, incluso con Julio Meléndez como superintendente, y ninguno me puso ningún obstáculo. Me dijeron, sí, adelante, te apoyamos, te conocemos. Okay, Dios te va a bendecir y bla, bla, ¿no? O sea, okay. puros banderazos, de nada de oposición. Y entonces, lo que yo hice en ese tiempo, porque fue algo inesperado, ¿no? Sí, Fue que sí, claro. empecé a contactar a gente que conozco de las iglesias, porque pues en todas las iglesias siempre andaba visitando iglesias, ¿no? Sí, sí. Pero que yo sabía que no se congregaban. Y les dije, vamos a fundar una iglesia y quiero, si no te estás congregando, te animo a que vengas. Perfecto. Y eso fue, empezamos en abril y ya en junio se unió David. Y entonces, no teníamos mucha gente, ¿no? Pero empezamos a ver como entusiasmo, ¿no? O sea, como mucho gozo, mucha felicidad de que una iglesia estaba naciendo, de Muy ver bien. nacer. Incluso los seminaristas, pues, que había como unos 4 o 5 que su asignación era entre semana, que me dijeron, hermano, pues nosotros vamos con usted en domingo, al cabo no nos afecta la asignación, no, pues vámonos. Adelante. Y así, Oye, ¿verdad? hermano, Gracias. ya tiene 2 años entonces la iglesia. Ya tiene 2 años y medio, Perfecto. ¿sí? Oye, Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió, sí. ya que va, porque el nombre de misión no fue nombre mío, fue idea de David. Yo le decía a David, no, pues vamos a ponerle la Villa Nueva. Entonces, llegó un momento que me dijo, no, ¿sabes qué? Le vamos a poner emisión. ¿Cómo que emisión? ¿Qué traes tú? ¿Por qué emisión? No, pues que emisión es de emitir. Emisión, yo me imaginaba de smog, ¿no? Emitir smog o algo así. Entonces él me dijo, no, pues es que queremos que sea una iglesia que salga a las 4 paredes, que esté, Sí, bueno, que sí, que tenga preocupación por los que se congregan, pero también por la comunidad y que no sé así qué. es. Y entonces, ok, se me ocurrió a mí o sea, de cuenta casi como que vi una misión, la misión de la E. Sí. Dije, ok, la E, y se me prendió el foco porque mi tesis en la escuela de teología tenía que ver con el discipulado. Y yo ahí en ese documento habla de que el discipulado tiene 2 lados, el id y el hacer discípulos, ¿no? Como dice la Biblia en Mateo 28. Y en ese documento yo escribo que el id tiene que ver con enviar y con evangelizar. Ahí está la Y E. ahí está la C, sí. Y luego que Perfecto. el hacer discípulos tiene que ver con educar, o sea, informar, o sea, la Ah, ya, mente. ya, ya. Y luego edificar, que tiene que ver con el corazón. Y luego equipar, que tiene que ver con las manos y los pies o las destrezas. Y entonces le dije al David, mira, pues ahí está la emisión. Y entonces, pero todo va a estar basado en las escrituras. Wow. Y como a Marta le encanta la escatología, pues ella dijo, no, pues también la E de la Escatología. escatología. Oye, hermano, y es bueno, todo redondeó, ¿no? Y Sí. qué bueno, me da mucho gusto saber, ¿no? De todo esto estamos viendo a distancia, pero me da gusto escucharlo de viva voz. Ya por último, hermano, un consejo que quisiera darle a los pastores o a los líderes, lo que usted quiera decirles. Bueno, miren, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de prepararme en el seminario, en la escuela de teología, etcétera. O sea, no niego el valor de la educación, pero al mismo tiempo, los quiero animar para que no dependan de su educación o de su preparación o de sus habilidades o sus destrezas, sino que dependan del Señor. Yo diría, hay que ir con Él, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Verdad? Y Él nos dirige porque Él es el más interesado en que su obra avance. Y entonces Él cumple su promesa de que nos va a guiar, de que nos va a dirigir, que nos va a dar la palabra, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, los animo. Yo me gocé mucho en los cursos que di a los hermanos en Nogales, Sí, de Sevilla por extensión. Me gustaba mucho ir con ellos. Me tocó 2 o 3 veces estar allí y me encariñé mucho con ese grupo. Bueno, generalmente yo me encariño con los grupos, ¿no? Pero ese de Nogales, no sé, tenía algo especial.
yo me sentía como muy, muy feliz entre ellos, muy contento, ¿verdad? Varios pastores, ¿verdad? Que estaban ahí, pero también otros que no eran pastores. Y entonces, o sea, los tengo ahorita en mente y a ellos les quiero decir, bueno, y a los que escuchen, pues, lo que de este video, eso de que sí, estudien, prepárense y todo, pero básense más en la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Yo diría que ahí está la clave, ¿ok? Bueno, déjame decir otra cosa. Mira, una de las características que tenemos en emisión es que nosotros cada mes tenemos un énfasis o un enfoque, le ponemos un nombre. Y los mensajes de los domingos giran en torno a eso. Y aparte, tenemos lecturas devocionales que yo las programo, que yo las calendarizo, y esas lecturas apuntan a lo mismo. O sea, yo no conozco una iglesia que haga eso. Y le pusimos Devmisión. Devmisión es junté la palabra devoción y emisión. La junté, la puse como en zip y me salió Devmisión. Y entonces las lecturas son de acuerdo al tema del mes. Por ejemplo, hace ratito terminé la de ahora. En septiembre el énfasis va a ser acerca de la comunión de unos con otros y lo acabo de terminar. Entonces les digo eso pues porque si a alguno de ustedes les interesa, dígame, escríbame y les mando alguna transmisión, por ejemplo, de las emociones o de la mayordomía, de las disciplinas espirituales, del Espíritu Santo, etcétera. De hecho, sí voy a contactarlo para que me las envíe y compartirla aquí. Estoy haciendo un grupo de educación en el distrito para compartírselas a ellos. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, hermano David. Saludos y que Dios les siga bendiciendo y usando como hasta el día de hoy y más todavía. Amén. Gracias, Jorgito. Saludos a Katy y a tu bebé, que ya está bien grande, ¿no? Sí, gracias, hermano. Saludos también a la hermana Marta. Claro que sí. Dios le bendiga. Dios le bendiga.